Arrancamos con un nuevo podcast de Espacio Abierto del Consejo Evangélico de Madrid y hoy tenemos con nosotros a Damaris. No la tenemos como Sociedades Bíblicas hoy la tenemos como pastora de la Primera Iglesia Pentecostal de Madrid y también como Sociedades Bíblicas siempre que lo tenemos muy presente y la verdad que es un privilegio tenerte otra vez con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Samuel. La verdad es que son dos chaquetas inseparables, ¿eh? Por un lado mi ministerio y por otro lado pues el trabajo que desempeño, que no deja de ser un ministerio también. No lo deja de ser, no lo deja de ser. Bueno, pues estamos en periodo navideño, así que quería invitar a Damaris, que mejor que ella, para hablarnos acerca de la Navidad, ¿no? Estamos en un tiempo en el que hablamos de Navidad todo el rato, tenemos las fiestas de Navidad en nuestras iglesias, hablamos del entorno, la sociedad decora las calles, pero es verdad que cada vez menos la gente sabe el sentido de la Navidad. Estaba viendo un TikTok esta semana y estaban hablando acerca de qué se celebra durante las Navidades y le estaban preguntando concretamente ahora en el puente y estaban hablando que si pues lo de Jesús, otros estaban hablando de que la Constitución era el 25, o sea, cada uno daba una idea diferente, algo había, pero todos estaban claros que eran vacaciones y que se comía mucho y que se estaba con la familia, ¿no? Y yo creo que es bueno hablar de la Navidad, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, que obviamente que mejor que nosotros es la Navidad. para hablar de esa Navidad, así que cuéntanos, ¿qué es la Navidad? Pues bueno, Navidad precisamente es nacimiento, ¿no? Se celebra el nacimiento, viene una palabra en latín que significa nacimiento y nos recuerda que Jesús nació. Es verdad que si nos ponemos estrictos, pues ¿cuándo nació Jesús? ¿Exactamente el 24, el 25? Pues no lo sabemos. Pero es que yo creo que ese no es el objetivo de esto, ¿no? El objetivo es celebrar el principio de todos los acontecimientos, si podemos llamarlo de alguna manera, de la vida de Jesús, porque todo lo que Jesús vivió después y todo lo que ocurrió, cómo dio su vida, cómo resucitó, etcétera, lo marca con el inicio, que es su nacimiento. Y eso es lo que celebramos en estas fechas, es que Jesús nació. Pero no solo que Jesús nació un día en Belén, sino que Jesús nace en nuestros corazones cada día y está dispuesto a nacer en el corazones de miles de personas que estén dispuestos a escucharlo. Pues eso es interesante. Y si tuviésemos que dejar un mensaje a nuestras iglesias sobre la Navidad o sobre cómo las personas que escuchan este podcast pueden compartir la Navidad, ¿qué les dirías? Pues para mí la Navidad o este periodo en el que estamos viviendo es la puerta abierta a contar acerca del amor de Jesús. ¿Por qué Jesús se hace hombre? O sea, es el plan de salvación que tiene Dios para la humanidad, porque Dios ha amado al hombre. Y entonces todo esto forma parte de su plan divino. Y es el momento en el que a lo mejor hay personas que no entienden qué significa la Navidad o qué implica. Incluso yo hace poquito hablaba con una antigua compañera de trabajo y hablábamos de las luces de la Navidad, ¿no? ¿Y por qué las luces y tal? Y entonces yo, ese motivo de la luz, vine a contarle cómo la luz del mundo vino a iluminar a la humanidad y es lo que celebramos en estas fechas. Entonces me dio ese pie de decir, mira, tú ves todas las luces que hay decoradas, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Está oscuro o está iluminado? Y me dio ese pie para poderle presentar el Evangelio, poderle presentar a Jesús. Con lo cual son oportunidades que tenemos encima de la mesa mientras comes, mientras compartes, o sea, que encima de la mesa literalmente, si quieres. Y también se hace complicado, ¿no? En un entorno que cada vez menos quiere saber de Dios, ¿no? Porque a veces como cristianos sabemos que tenía que venir un Salvador, lo recordamos muchas de las veces. El profeta Isaías, lo vemos en que tendría que venir un Salvador en la ciudad de David. Y cómo... O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo no caer en la rutina, ¿no? De la Navidad. Yo, por ejemplo, soy poco navideño, pero porque ya es como me sobresaturo. Pero es importante recordarlo, ¿no? Es importante el recordar, el no volverse a veces Grinch de la Navidad. Sino aprovechar este tiempo para recordar, ¿no? Esa promesa cumplida, cómo el Señor fue haciendo todas las cosas, porque no es como, bueno, nació un niño y ya está, ¿no? A veces lo tenemos como la palabra de el niño, ¿no? Y como si fuese el niño y ya está, ¿no? ¿Qué importancia tiene para la sociedad, para nosotros como cristianos, en no caer en esa rutina, en hacer algo diferente? ¿Qué impacto tiene? Yo creo, Samuel, que el matiz está en todo lo... Vamos a ver, nuestra sociedad ha intentado capitalizarlo todo, ¿no? Dentro de un mundo de mercado en el que vivimos, pues la Navidad se ha convertido en el mercado por excelencia, ¿no? Igual que el Día de los Enamorados, igual que pues muchas otras campañas que nos lanzan.
Pero yo ahí siempre digo el ¿y por qué no? Vuelvo a insistir en la palabra aprovechar acontecimientos, porque hay veces que eso que me está ofreciendo, el paraguas que me está ofreciendo X centro comercial, no voy a hacer publicidad gratuita, pero ese paraguas que me está ofreciendo a mí me ofrece una oportunidad. Entonces, caer en la rutina lo único que nos lleva es a normalizar esta situación. Y yo creo que como cristianos lo que tenemos que hacer es entender ese milagro. Que Jesús vino a nacer, aparte de cumplir una profecía, es que Jesús vino a nacer en condiciones admirables y que Jesús tuvo una vida admirable. Por eso nos habla el profeta Isaías de ese Dios admirable, ¿no? De que va a nacer admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos esos atributos que le pone el profeta Isaías vienen con un propósito. Entonces yo creo que como creyentes, decorar, poner encima de la mesa otra vez, la Navidad es importante, para mí es relevante, pero no es relevante como una fiesta más, no es relevante como un regalo de Navidad, es relevante porque Jesús es importante en mi familia, porque Jesús ha salvado mi vida, ha salvado la de toda mi familia y podemos celebrarlo y podemos juntarnos para celebrar. Nosotros hay algo como familia que hacemos cuando el día 24 nos juntamos a comer. Antes de nada, mi papá es pastor, entonces nos junta a toda la familia, que casualmente pues mi esposo y yo estamos pastoreando una iglesia, mi hermano y su esposa están pastoreando otra iglesia, entonces claro, somos pues una familia como en la tribu de Leví, ¿no? Todos ahí juntos que estamos sirviendo. Pero en ese momento el abuelo, que es digamos el pastor de nuestra casa, casi siempre el pastor de nuestra casa, da a los nietos un texto que tienen que leer. Y entonces en ese momento es cuando me encanta escuchar a los niños leer la palabra de Dios. Y de hecho ellos leen la Biblia en lenguaje básico. Aprovecho ese momento para animar a que lean esa Biblia en lenguaje básico. Los niños de nuestra vida, mis sobrinos, mis hijos, leen normalmente el Evangelio de Lucas. Ese es el que nos gusta leer, a veces Juan. Pero paramos a leer. Y ese momento de parar y decir, espérate, que no estamos aquí para cenar, que no estamos aquí para disfrutar de la familia, sino que estamos aquí para volver a poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, para recordarnos el propósito del nacimiento de Jesús y que estamos aquí gracias a Él. Wow. La verdad es que es bonito, ¿no? Empezar con la palabra de Dios, y además has hablado de lo de la Biblia del lenguaje básico, que yo también lo animo, me he aficionado a esa Biblia, y también puede ser un buen regalo de Navidad. Efectivamente. Puede ser un buen regalo de Navidad el tener una Biblia, y nos ayuda mucho a acercarnos más al Señor cuando verdaderamente lo entendemos, ¿no? Y podemos leer en familia los pasajes de lo que el Señor hizo en aquel tiempo, y una de las cosas que me gusta es que cuando ocurre el nacimiento de Jesús, todo el mundo se entera. Es decir, los cielos hacen señales de lo que estaba ocurriendo, la estrella que guía a aquellos magos, los pastores fueron hacia el pesebre donde estaba Jesús, guiados por esos cantos, y es algo bonito en el que no pasó indiferente en aquella noche, hubo algo diferente en aquel día. ¿Cómo podrías decirlo o cómo podrías describirlo? Porque aquellos pastores nos narra que se pusieron a alabar al Señor, ¿no? O sea, que también puede ser una noche de alabanza dentro de nuestras vidas, ¿no? Efectivamente. Es muy curioso históricamente entender también qué era la ciudad de Belén, ¿no? Esto es una formación que me ha dado el director de Sociedad Bíblica, ¿no? Acerca de Belén, sí. Y me parece muy interesante también porque contextualiza muy bien por qué Belén, ¿no? Por qué los pastores entienden que había nacido el Salvador. Era una ciudad que era la provisionadora, por decirlo de alguna manera, de los corderos sin mancha que se ofrecían en sacrificio. Todos los establos tenían su pesebre, porque ahí se ponía el cordero sin mancha. Entonces, todo este simbolismo que está en torno al nacimiento de Jesús, creo que también es muy relevante, es muy importante entenderlo en esa luz y en ese contexto, ¿no? Que tiene. Los pastores no dudan. O sea, es impresionante. A mí se me aparece un ángel ahora mismo y probablemente me quede patidifusa y tarde un rato en colocarme, ¿no? Totalmente. Pues fíjate, o sea, Lucas dice que eran humildes y sencillos los pastores. O sea, no estábamos hablando de personas que habían estado entendiendo lo sacro y cómo era un ángel y de qué manera, pero lo entienden. O sea,
no necesitan nada, lo entienden. Y yo creo que a veces nosotros nos enredamos tanto en las pequeñas cosas, en las pequeñas interpretaciones, en si, aquí tenemos un fabuloso árbol de Navidad, en si el árbol de Navidad debe de estar o no en nuestras casas, o si tenemos que poner belenes, o si... ¿Por qué nos estamos enredando en esto? ¿Cuál es el motivo de la Navidad? El motivo de la Navidad es celebrar a Jesús una y otra vez, celebrar a Jesús. No te enredes en esa discusión, enrédate en celebrar a Jesús, en celebrar la vida que te ha dado. No, y además celebrarlo en un mundo en el que cada vez menos sabe el significado de la Navidad, ¿no? Cuando hablas acerca de Jesús, cuando hablas acerca de todo esto. El otro día me hizo gracia porque mi sobrina me llamó y me dijo, ¿por qué los judíos no celebran Navidad? Y fue así que me pilló y le dije, va a ser una cosa que te contaré después, porque ahora nos vamos a poner... No es momento. No es momento para hacer un estudio bíblico con una niña de 10 años sobre esta parte, pero sí que es bonito, ¿no? No enredarnos en la parte si árbol no, o colorines o lo que sea, sino en compartir que nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Esa parte de Lucas, ¿no? De que ha nacido, o sea, que no lo esperes, no vivas como si tuviese que llegar, no vivas como si no hubiese llegado, sino vívelo. Y también me llamaba mucho la atención y también me ha llamado durante este tiempo, ¿no? Lo que comentabas que había transmitido el director de Sociedad Bíblica y nos lo ha recordado, ¿no? Esa parte de ese cordero sin mancha, ¿no? Puesto, ¿no? Esa sustitución, ¿no? Exactamente. Ese parte, sacrificio que después va a hacer Jesús, que va a ocupar ese lugar. Y es impresionante. Yo aquí, estábamos hablando de Lucas, me traía un texto bíblico para compartir. No habla del nacimiento de Jesús, es cuando Jesús tiene este encuentro con Zaqueo, ¿no? Y este texto que nos lo sabemos todos, yo lo leo en BLB, dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Wow. Para mí esto es la clave de la Navidad. Es que Jesús ha venido a buscar y a salvar a los que están alejados. Y ahora tienes la oportunidad de recordárselo a las personas, porque muchos amigos que no son creyentes pondrán el Belén en su casa y recordarán el nacimiento de Jesús sin darse cuenta. En España estamos en una cultura judeocristiana. Aunque a muchos no les guste, esta es nuestra historia y es nuestro calado. Entonces, en muchas casas la Navidad está presente en ese nacimiento de Jesús. Muchos ponen en el balcón todavía las esteras el niño de Jesús, la imagen. Pues ahí te da esa oportunidad de decir, ¿pero de verdad conoces a ese Hijo de Hombre que vino a buscar lo que se había alejado de Dios? Wow. O sea que lo podemos llamar la Navidad como el momento en que los alejados vuelven al pesebre. Qué bonito. Al pesebre. Vuelven al lugar. Exactamente. O sea, es la parte de... Se me viene a la cabeza, ¿no? Lo del anuncio de vuelve a casa, vuelve por Navidad, ¿no? O sea, eso es, exactamente. Vuelve a la parte de la reconciliación de Jesús, vuelve ese ministerio de reconciliación, vuelve ese ministerio de acercarnos a esas ovejas descarriadas que se habían perdido, vuelve esa oveja limpia sin mancha a volvernos al redil. Pues la verdad que muchas gracias por este tiempo. Samuel. La semana que viene vamos a tener otro tiempo genial para culminar ya la Navidad. Así que muchísimas gracias y en el próximo podcast nos vemos. Muy bien, gracias a vosotros. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.